La mujer apache y el vaquero. El enfrentamiento emocional que enfrentaron esa noche. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas polvorientas del viejo oeste, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. En aquella pequeña ciudad rodeada de llanuras abiertas, los comerciantes recogían sus toldos y los caballos relinchaban mientras eran llevados de vuelta. La brisa del atardecer levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban por las calles vacías. Todo parecía tranquilo, aunque había un aire de anticipación, como si la ciudad misma contuviera la respiración esperando que algo ocurriera. En una de esas calles un vaquero joven caminaba lentamente. Su sombrero de ala ancha estaba ligeramente inclinado, y la chaqueta de cuero que llevaba le daba un aspecto de hombre acostumbrado al trabajo duro, al sol abrasador y a los largos viajes a caballo. No era un hombre rudo ni amenazante. Más bien, su mirada tenía un matiz de curiosidad y de cuidado. Miraba a su alrededor, observando los detalles de la ciudad que conocía desde niño, el viejo molino que crujía con el viento, la tienda de suministros con sus ventanas empañadas. Todo estaba en calma, pero él sentía que esa noche no sería como cualquier otra. Mientras caminaba vio algo que llamó su atención al final de la calle principal. Una mujer que parecía diferente a los demás habitantes. Tenía la piel bronceada por el sol, el cabello oscuro recogido de manera simple, y sus ojos reflejaban una combinación de fuerza y cautela. Llevaba ropas que mostraban claramente su origen. Eran prácticas, resistentes y tejidas con cuidado, sin adornos innecesarios. La mujer estaba revisando algunas provisiones frente a la tienda del pueblo, y se movía con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que necesitaba. No había visto a esa mujer antes, y algo en ella le llamó la atención. No era miedo ni desconfianza, era algo más sutil, una curiosidad mezclada con respeto. La mujer, por su parte, levantó ligeramente la cabeza, y por un instante sus ojos se encontraron. En ese breve momento hubo una especie de reconocimiento silencioso. Ambos sabían que provenían de mundos distintos, que sus vidas habían seguido caminos diferentes, pero que compartían la misma sensación de soledad en ese lugar. El vaquero decidió acercarse. Cada paso que daba sobre el suelo polvoriento hacía crujir la grava bajo sus botas. La mujer no retrocedió, mantuvo la calma, aunque su postura se volvió un poco más rígida, como si evaluara cuidadosamente cada movimiento de aquel hombre. Cuando finalmente estuvo cerca, la brisa trajo consigo el olor de la tierra seca y del heno, mezclado con un aroma sutil de hierbas que la mujer llevaba consigo. «Buenas tardes», dijo él, tratando de sonar amistoso sin parecer invasivo. Ella lo miró unos segundos, antes de responder, con una voz clara y firme. No había ni amabilidad excesiva ni frialdad. Simplemente una respuesta honesta. Se produjo un silencio breve, donde ambos El vaquero pensó en ofrecer ayuda para cargar algunas de las provisiones, pero dudó. No quería parecer condescendiente ni intrusivo. La mujer, por su parte, parecía estar calculando si podía confiar en él, aunque no había señales de amenaza. Era un momento delicado, un equilibrio sutil entre la curiosidad y la cautela. Finalmente el vaquero rompió el silencio. «Parece que ha viajado bastante para llegar hasta aquí». La mujer asintió ligeramente. «Sí, he recorrido un buen trecho. Esta ciudad es un lugar donde puedo conseguir lo que necesito para seguir mi camino». Él sonrió de manera tenue. «Entiendo. Y no todos los días se ve a alguien con tanta determinación paseando por aquí». Ella lo miró sorprendida por el comentario. No estaba acostumbrada a que alguien notara más que su apariencia externa o su origen. «Supongo que cada persona tiene su propia manera de avanzar», respondió con cuidado. A partir de ese momento comenzaron a caminar juntos por la calle principal, sin prisa, pero tampoco sin dejar de observarse. Él le habló de los lugares que conocía, de los caminos que llevaban a las colinas y los ríos cercanos. Ella escuchaba a veces haciendo preguntas, otras simplemente sonriendo ligeramente ante sus descripciones. A pesar de que provenían de mundos diferentes, había una conexión silenciosa que se estaba formando, basada en la simple humanidad y en la curiosidad por el otro. El sol ya estaba desapareciendo completamente cuando llegaron a un banco frente a la tienda de suministros. La mujer se sentó, mientras él permaneció de pie a su lado, ambos conscientes de que la noche traería consigo un ambiente más introspectivo y revelador. La ciudad parecía más silenciosa ahora. Los sonidos del viento y de los insectos nocturnos llenaban los espacios vacíos. «Debe ser difícil viajar sola por estos caminos», dijo el vaquero con suavidad. Ella lo miró y asintió, aunque sin perder la compostura. «Sí, a veces lo es, pero he aprendido a cuidar de mí misma. La confianza se gana, y no siempre se puede confiar en los demás».
Él entendió de inmediato lo que quería decir. No era un reproche hacia él, sino una declaración de su experiencia. Su vida también había estado llena de momentos donde la confianza era un lujo que no siempre se podía permitir. Sin decir nada más, ambos compartieron un instante de reconocimiento mutuo. Habían vivido cada uno a su manera situaciones que les habían enseñado a ser cautelosos, a valorar la prudencia y la observación antes de abrir su corazón. Mientras la noche avanzaba, comenzaron a hablar de cosas más simples. Los colores del cielo nocturno, las estrellas que empezaban a aparecer, los sonidos del viento entre las colinas. Era como si la conversación fuera una forma de acercarse sin invadir el espacio del otro, un lenguaje silencioso que les permitía sentirse un poco menos solos. El vaquero notó algo en la manera en que ella se movía, cómo sus manos descansaban sobre su rodilla, y cómo sus ojos seguían cada pequeño detalle del entorno. No era solo cautela, había una elegancia natural, una conexión con la tierra y con la vida que él encontraba fascinante. Por su parte, la mujer observaba cómo él hablaba de manera sencilla, sin pretensiones, pero con respeto y atención genuina hacia todo lo que la rodeaba. Pasaron así un buen rato, hasta que el aire comenzó a enfriarse con la llegada de la noche. La mujer se levantó lentamente. «Debo seguir mi camino», dijo con suavidad, aunque sin prisa. El vaquero asintió. «Entiendo. Me alegra haber hablado contigo. No todos los días uno encuentra a alguien que haga que la noche parezca diferente». Ella sonrió ligeramente y por un instante, esa sonrisa iluminó más que la luz de la luna que empezaba a aparecer. «Lo mismo, que tengas buen camino, vaquero». Se despidieron con un gesto sencillo, respetuoso, pero lleno de un significado silencioso. Un reconocimiento de que habían compartido algo especial, aunque breve, y que esa noche había dejado una marca en ambos. Mientras la mujer se alejaba, el vaquero permaneció un momento mirando cómo desaparecía entre las sombras de la calle. Pensó en su vida, en los caminos que había recorrido, y en los que aún debía recorrer. Aquella breve interacción le había recordado que incluso en un mundo lleno de desafíos, existían momentos de conexión humana que podían iluminar la oscuridad y llenar de sentido la soledad del viaje. La noche ya estaba salpicado de estrellas, la brisa movía las hojas de los árboles y el polvo del camino, creando un murmullo constante que acompañaba los pensamientos del vaquero. Caminó de regreso hacia el centro del pueblo con una sensación de calma y curiosidad, por lo que la vida le depararía después de ese encuentro inesperado. Aunque la historia de esa noche apenas comenzaba, la primera parte del encuentro entre el vaquero y la mujer apache estaba marcada por la curiosidad, el respeto y una conexión silenciosa que ambos sabían que no olvidaría. Era el inicio de algo más grande, un viaje compartido de emociones, recuerdos y revelaciones que la noche traería consigo, y que ninguno de los dos podría anticipar completamente. La noche había caído completamente sobre la pequeña ciudad del oeste, y el vaquero todavía caminaba por las calles vacías, reflexionando sobre el encuentro con la mujer apache. Aunque habían hablado poco, la intensidad de su mirada y la calma con la que ella se movía permanecían en su mente. Cada detalle, desde la forma en que levantaba la cabeza hasta la manera en que ajustaba sus provisiones, le parecía significativo, como si él hubiera percibido algo que otros no habrían notado. No se trataba solo de curiosidad. Era una sensación más profunda, una conexión silenciosa que parecía desafiar la distancia entre sus mundos. Mientras caminaba, recordó historias de su infancia, relatos de su familia sobre viajeros que pasaban por la región. Nunca había pensado demasiado en las historias de los pueblos originarios, más allá de los cuentos que le contaban los mayores. Pero esa noche, al pensar en la mujer, comenzó a cuestionar lo poco que sabía. Se preguntó cómo habría sido su vida antes de llegar a aquella ciudad. ¿Qué caminos habría recorrido y qué historias habría dejado atrás por su parte? La mujer apache también continuaba su camino. Aunque parecía tranquila, su mente estaba llena de recuerdos y emociones que no siempre compartía. Caminaba con cuidado observando cada sombra y cada movimiento, pero su pensamiento regresaba una y otra vez al vaquero que había conocido en la tienda. No era un pensamiento preocupado, sino uno curioso y reflexivo. Había algo en él que no encajaba con las ideas preconcebidas que ella tenía. Era un hombre que hablaba con respeto, que escuchaba con atención, y que parecía interesado en conocerla como persona, no solo como un estereotipo o un misterio. Esa noche, ambos se dirigieron sin saberlo hacia un punto de encuentro, la pequeña posada al borde de la ciudad. El vaquero decidió entrar, buscando un lugar donde pudiera tomar un descanso antes de regresar a su hogar.
La posada estaba iluminada por lámparas de aceite y un suave murmullo llenaba el aire, risas contenidas, conversaciones bajas y el sonido ocasional de un vaso sobre la madera de la barra. Tomó asiento en una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la entrada y, sin saberlo, esperar un encuentro fortuito. No buscaba compañía, pero el frío de la noche la invitaba a entrar. Al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron nuevamente con los del vaquero. Esta vez no hubo sorpresa ni desconfianza, solo una ligera sonrisa, un reconocimiento silencioso de que la noche aún les ofrecía oportunidades para conocer más del otro. Se sentaron juntos compartiendo el mismo espacio sin necesidad de palabras inmediatas. La posada estaba lo suficientemente llena como para ofrecer cierta privacidad, pero no tanto como para aislarlos completamente del mundo exterior. Era un equilibrio perfecto para una conversación que comenzaría a profundizar a medida que las emociones y los recuerdos de ambos empezaran a aflorar. El vaquero rompió el silencio con una pregunta sencilla. ¿Viaja sola la mayor parte del tiempo? Su voz era tranquila, sin juicio ni sorpresa, solo curiosidad genuina. Ella asintió. Sí. A veces es lo mejor. El primer acceso permite que uno observe sin distracciones y aprenda a valorar cada momento del camino. Su respuesta era directa, pero contenía matices de experiencias vividas y enseñanzas que no todos podían comprender. El vaquero escuchó con atención. Debe ser difícil encontrar seguridad en todos lados, pero también debe dar una sensación de libertad, ¿no? Ella lo miró, pensativa, y por un momento sus ojos parecieron brillar con una mezcla de nostalgia y orgullo. Libertad, sí, eso es parte de ello. Cada paso que doy es una decisión. Cada elección me enseña algo. Pero también hay momentos en los que uno desearía tener compañía, alguien que entienda lo que significa caminar sin ataduras ni miedo. Ese comentario hizo que el vaquero se sintiera más cercano a ella. Comprendía esa mezcla de orgullo y soledad, porque él también había aprendido a moverse por el mundo con cautela, respetando el espacio de los demás, pero sin dejar de sentir la necesidad de conexión humana. La conversación continuó con lentitud. Permitiendo que ambos compartieran fragmentos de sus vidas, ella habló de los paisajes que había recorrido, de los ríos y montañas que le habían enseñado a observar con detalle, y de las personas que había conocido en su camino, algunas amables, otras indiferentes. Él, por su parte, contó historias de su infancia, de su familia, de los días en que el trabajo en la granja y los viajes a caballo definían la rutina. No eran historias grandiosas ni heroicas, eran historias de vida llenas de pequeños momentos que, al contarlos, hacían que la otra persona comprendiera su mundo. Mientras hablaban, el ambiente de la posada parecía adaptarse a ellos. Las luces cálidas y el murmullo de la gente se convirtieron en un fondo. No había prisa, no había expectativas, solo el tiempo compartido y la oportunidad de observarse, aprender y entender. En un momento, la mujer compartió un recuerdo de su infancia, cómo había aprendido a leer las señales de la naturaleza, a escuchar los sonidos de los animales y a reconocer los cambios. Era una historia que mostraba no solo su conexión con el mundo que la rodeaba, sino también la paciencia y la atención que había desarrollado desde joven. El vaquero la escuchaba fascinado, admirando la claridad con la que describía sus experiencias y la manera en que cada recuerdo tenía un significado más profundo. El vaquero, a su vez, recordó un día de su juventud cuando había perdido un camino entre las colinas y un río lo había salvado de quedarse atrapado. Contó cómo aquel momento le enseñó la importancia de la paciencia y de la observación, y cómo los pequeños detalles podían cambiar completamente el rumbo de la vida. La mujer lo escuchaba asintiendo de vez en cuando, reconociendo la lección detrás de la historia, sin necesidad de palabras adicionales. A medida que la conversación avanzaba, comenzaron a compartir reflexiones más personales. Ella habló de los momentos en que se había sentido sola, pero también de los instantes en que la naturaleza y la vida misma le habían dado consuelo. Él habló de sus propios miedos y dudas, de los días en que se sentía perdido y de cómo había aprendido a encontrar orientación en pequeños detalles, en personas que mostraban bondad y comprensión. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en un intercambio profundo de pensamientos. Cada historia, cada recuerdo, cada silencio compartido les permitía comprenderse mejor, descubrir matices en la personalidad del otro y reconocer que, a pesar de las diferencias culturales y de los caminos recorridos, había una humanidad común que los unía. La noche avanzaba y la posada comenzaba a vaciarse. Las lámparas de aceite parpadeaban suavemente y el aire estaba cargado de un aroma cálido a madera y especias.
Aún así, ninguno de los dos parecía querer romper el momento. Era un instante de calma compartida, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin miedo a juicios ni malentendidos. Finalmente la mujer miró su reloj de bolsillo, un objeto sencillo pero preciado, y suspiró suavemente. Es tarde. Debo seguir mi camino antes de que el frío de la noche se haga más fuerte. El vaquero asintió, entendiendo que aquel encuentro, aunque breve, había sido significativo. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias por compartir tu tiempo y tus historias. Ella le sonrió, una sonrisa que combinaba gratitud, respeto y algo más profundo, difícil de definir. Gracias a ti. No todos los encuentros dejan un recuerdo tan claro. Se levantaron lentamente sabiendo que el momento de despedirse había llegado, pero también conscientes de que lo que habían compartido esa noche no desaparecería fácilmente. Caminando hacia la puerta, la mujer se volvió una vez más, y sus ojos encontraron los del vaquero. En esa mirada hubo un entendimiento silencioso. La vida podía ser dura y los caminos solitarios, pero había belleza en la conexión, incluso entre personas que provenían de mundos diferentes. Al salir a la noche estrellada, la mujer desapareció entre las sombras de la calle, mientras el vaquero permanecía un momento más en la posada, reflexionando sobre la profundidad de la conversación y la inesperada cercanía que había surgido. La ciudad estaba tranquila, pero él sabía que algo había cambiado dentro de él. Una puerta emocional se había abierto, y aunque no sabía qué traería la noche siguiente, estaba seguro de que este encuentro sería recordado durante mucho tiempo. El viento nocturno recorrió las calles, levantando pequeñas hojas y partículas de polvo que brillaban bajo la luz de la luna. El vaquero caminó hacia su caballo, sintiendo que cada paso resonaba no solo en el suelo polvoriento, sino también en su mente, llevando consigo pensamientos, emociones y la promesa de nuevas revelaciones. La noche aún no había terminado, y aunque no podían prever los eventos que vendrían, ambos estaban listos para enfrentar lo que la vida les ofreciera. Con respeto, curiosidad y la certeza de que aquel encuentro había marcado un antes y un después de que la mujer apache se alejara entre las sombras de la noche. El aire estaba fresco y silencioso, y solo el crujido del pasto bajo sus botas rompía la quietud. Se sentó en el porche mirando el cielo estrellado, pensando en todo lo que había sucedido esa noche. Cada palabra de la mujer resonaba en su mente. No eran solo palabras, eran historias de vida, enseñanzas sobre la paciencia, la observación y el respeto por el mundo que lo rodeaba. Él se dio cuenta de que había aprendido más en unas pocas horas hablando con ella que en años recorriendo los caminos del oeste. Mientras la luna se alzaba lentamente, él recordó cómo su propia vida había estado llena de días largos y solitarios. Recordó los inviernos en que el viento helado azotaba las llanuras y los veranos abrasadores en que el trabajo parecía interminable. Pensó en su familia, en los días que compartían historias alrededor del fuego, en los consejos que recibía de su padre, y en las veces que se había sentido perdido, sin alguien a quien acudir. Todo eso se mezcló con la conversación que había tenido con la mujer apache, y por primera vez sintió una sensación extraña, una apertura a compartir más, a mostrar partes de sí mismo que normalmente mantenía guardadas. Mientras tanto, la mujer continuaba su camino fuera del pueblo, avanzando con cuidado por los senderos que conocía bien. La noche era tranquila, pero su mente estaba ocupada recordando momentos de su infancia y juventud. Pensaba en las personas que había conocido, en los lugares que había visitado y en las lecciones que había aprendido de su familia y de su gente. Había vivido muchas experiencias que la habían hecho fuerte, pero también había momentos en que se había sentido sola, incomprendida y extrañamente vulnerable a pesar de su independencia. Esa noche, mientras caminaba bajo la luz de la luna, recordó un episodio de su vida que no solía compartir con nadie. Cuando era joven, había perdido a un ser querido cercano, alguien que le había enseñado la importancia de la paciencia y de la observación de la naturaleza. Ese recuerdo le provocó un nudo en la garganta y una sensación de nostalgia profunda. Sin darse cuenta, comenzó a hablar en voz baja consigo misma, como si contar su historia la ayudara a aliviar la carga emocional que llevaba dentro. El vaquero, por su parte, no podía dejar de pensar en la mujer. Había algo en su mirada, en su forma de moverse, que le recordaba la importancia de prestar atención a los detalles, de escuchar de verdad a los demás. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera tenido más personas con quienes compartir sus experiencias, más momentos de conexión genuina que no dependieran de la distancia ni del orgullo personal. Sentía que algo dentro de él estaba cambiando, que la noche lo había dejado más consciente de sus emociones y más abierto a comprender a los demás. Al mismo tiempo, ambos recordaban pequeños detalles del encuentro que les habían parecido insignificantes,
La forma en que la mujer inclinaba la cabeza al escuchar, el tono suave de su voz al hablar de sus viajes, el brillo en sus ojos cuando mencionaba momentos felices del pasado. Y por parte del vaquero su risa contenida ante anécdotas simples, su atención cuidadosa a cada palabra y gesto, todos esos detalles se acumulaban en sus mentes, formando una imagen más profunda del otro, una que iba más allá de las apariencias. En la cabaña del vaquero la noche avanzaba, y el viento susurraba entre los árboles cercanos. Él se levantó y caminó hacia la ventana mirando la luz de la luna reflejarse en las hojas y en el polvo que flotaba en el aire. Pensó en la mujer y en lo valiosa que había sido la conversación de esa noche. Sintió que había algo pendiente, una necesidad de profundizar aún más en lo que sentían y pensaban. Decidió que si se encontraba de nuevo con ella, buscaría comprenderla mejor, conocer sus pensamientos y emociones más íntimos. Por su parte, la mujer apache se detuvo un momento junto a un río cercano, escuchando el murmullo del agua y observando su reflejo en la superficie. Reflexionó sobre cómo los caminos de la vida pueden cruzarse inesperadamente, cómo las personas pueden aparecer en los momentos más inusuales y dejar una impresión duradera. Pensó en el vaquero y en la sinceridad de su conversación, en la manera en que parecía dispuesto a escuchar sin juzgar, a aprender sin imponer. Esa reflexión le dio un sentimiento de tranquilidad, una sensación de que incluso en la soledad, uno puede encontrar momentos de comprensión y conexión. La noche se volvió más profunda y silenciosa, y ambos se encontraron inmersos en sus pensamientos, recordando momentos de vulnerabilidad que rara vez compartían con otros. El vaquero recordó la primera vez que se sintió realmente solo, cuando un viaje largo lo había separado de su familia y amigos. Sintió la nostalgia de esos días mezclada con un deseo de encontrar a alguien con quien compartir su vida, aunque fuera en fragmentos. La mujer recordó la pérdida de alguien cercano, y cómo ese evento había marcado su vida, enseñándole a ser fuerte y a cuidar de sí misma, pero también a valorar los momentos de comprensión y afecto cuando aparecían. En medio de sus reflexiones ambos comenzaron a reconocer un sentimiento común, la importancia de la empatía y la conexión humana. Se dieron cuenta de que, aunque sus vidas eran diferentes, sus emociones eran similares. La soledad, la incertidumbre, la necesidad de comprensión y el deseo de compartir experiencias eran universales, independientemente de la cultura, la historia o el camino recorrido. Esta conciencia silenciosa los unió aún más, creando un puente invisible entre sus corazones. A medida que la noche avanzaba, el vaquero decidió escribir en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. No eran palabras para mostrar a nadie, sino pensamientos y recuerdos que necesitaba registrar para comprender mejor sus propias emociones. Escribió sobre la mujer apache, sobre la manera en que su conversación lo había hecho sentir más consciente de sí mismo, más conectado con el mundo, y más abierto a la posibilidad de nuevas experiencias. Cada frase era un intento de capturar la intensidad de la noche, la importancia de la conexión humana y el valor de compartir momentos sinceros. Mientras tanto, la mujer encontró un lugar tranquilo junto a un árbol, y también comenzó a reflexionar y a escribir mentalmente sus pensamientos. Recordó las historias que había compartido, las emociones que había sentido, y la manera en que el vaquero había escuchado sin interrupciones. Pensó en la rareza de encontrar a alguien con quien se podía hablar tan libremente, y en la seguridad que sentía al compartir incluso pequeñas partes de sí misma. Era un ejercicio de memoria y de reflexión, una manera de reforzar la comprensión de su propia vida y de la importancia de esos encuentros inesperados. A medida que la noche avanzaba hacia sus últimas horas, ambos sintieron una mezcla de tranquilidad y expectativa. Habían compartido historias y emociones, pero sabían que aún quedaban más momentos por vivir y más aspectos de sus vidas por descubrir. La vulnerabilidad que habían mostrado hasta ahora no era un signo de debilidad, sino de fuerza. La fuerza de ser honestos consigo mismos y con el otro, y la capacidad de establecer un vínculo genuino a pesar de las diferencias culturales y personales. Finalmente, antes de que la noche desapareciera por completo, ambos se dieron cuenta de que la conexión que habían iniciado esa noche no se desvanecería fácilmente. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción compartida formaba un hilo invisible que los uniría incluso cuando se encontraran separados por kilómetros de tierra y polvo. Era un inicio silencioso de algo profundo, una apertura emocional que preparaba el camino para los desafíos, revelaciones y confrontaciones que la noche aún les tenía reservadas. El vaquero miró el cielo, respiró profundamente y sintió un cambio dentro de sí. La vulnerabilidad y la reflexión lo habían acercado a comprender mejor sus propias emociones y la importancia de la empatía. La mujer apache, caminando bajo la luz de la luna, también sintió un nuevo sentido de claridad y fuerza.
Había compartido su historia, había sido escuchada y comprendida, y eso la llenó de un sentimiento de paz y propósito. Esa noche, mientras ambos seguían caminos distintos, se habían acercado emocionalmente más de lo que podrían haber imaginado. Cada uno llevaba consigo los recuerdos, las reflexiones y la conexión silenciosa que había surgido. La historia de esa noche aún no había terminado. Solo había comenzado a revelar la profundidad de las emociones, los recuerdos y la comprensión que cambiarían sus vidas para siempre. La madrugada había empezado a teñir el cielo de tonos azul grisáceo, y la ciudad dormía en un silencio casi absoluto, roto solo por el murmullo del viento entre los árboles y el ocasional canto de algún ave nocturna que todavía no se había escondido. El vaquero caminaba lentamente por un sendero cercano al río, con la mente llena de pensamientos sobre la mujer apache y lo que habían compartido la noche anterior. Cada paso resonaba sobre la tierra húmeda del camino, pero en lugar de sentir soledad, sentía una especie de anticipación mezclada con nerviosismo. Algo le decía que esa noche no había terminado, que aún quedaban momentos importantes por vivir. Mientras avanzaba, recordó la mirada de la mujer, la forma en que había escuchado sin interrumpir, la manera en que sus ojos reflejaban tanto fuerza como suavidad. Esos recuerdos no eran dolorosos ni tristes, eran intensos, casi eléctricos, llenos de una energía que él no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años se sentía vivo de una manera diferente, consciente de sus emociones, abierto a la posibilidad de comprender y ser comprendido, y ansioso por un encuentro que no sabía exactamente cómo se desarrollaría. Al otro lado del río, la mujer apache caminaba con pasos ligeros, pero firmes. Su mente también estaba llena de pensamientos y recuerdos. Recordaba su infancia, las enseñanzas de su familia, y los momentos en que había aprendido a confiar en sí misma, a observar y a tomar decisiones con cuidado. Pero también había recuerdos que traían consigo tristeza y dudas, la pérdida de seres queridos, la desconfianza hacia aquellos que no conocía, y las veces en que había deseado que alguien la comprendiera de verdad. Esa noche, al pensar en el vaquero, sintió que por primera vez había encontrado a alguien con quien podía compartir parte de su mundo. Cuando sus caminos se cruzaron nuevamente, no hubo sorpresa ni palabras apresuradas. Ambos se detuvieron a pocos pasos el uno del otro, respirando lentamente, observando al otro con atención. El aire estaba frío y húmedo, pero el ambiente parecía cargado de algo más. Una energía silenciosa, un momento de tensión emocional que ninguno había experimentado antes. «Buenas noches de nuevo», dijo el vaquero, con voz tranquila pero cargada de emoción contenida. «Buenas noches», respondió la mujer, manteniendo la calma pero con un brillo de intensidad en sus ojos. «Parece que los caminos nos vuelven a unir». Hubo un breve silencio, durante el cual ambos se estudiaron. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno de significado. Cada uno estaba procesando emociones y pensamientos que normalmente mantenían guardados. Era un momento de confrontación consigo mismos y al mismo tiempo de reconocimiento del otro. El vaquero dio un paso adelante, sin invadir el espacio de la mujer, pero mostrando apertura. «Anoche, Abe, me hiciste pensar en cosas que no había considerado en mucho tiempo», dijo suavemente. «Tu forma de ver el mundo, la manera en que hablases de tus experiencias, me hace darme cuenta de lo poco que a veces escucho y lo mucho que debería aprender». La mujer lo miró, sorprendida por la sinceridad. Por un momento su respiración pareció sincronizarse con la de él, como si la noche misma los uniera en un espacio compartido de reflexión y vulnerabilidad. «Yo también he pensado en eso», respondió. «A veces me sorprendo al darme cuenta de cuánto cargo dentro de mí sin compartirlo. Esta noche, hablar contigo me ha permitido sentir que no estoy sola, aunque estemos en caminos distintos». Sus palabras abrieron la puerta a un intercambio más profundo, uno que ambos habían evitado hasta ahora por orgullo o cautela. La mujer habló de sus miedos, de cómo la vida la había enseñado a protegerse, pero también de cómo había aprendido que compartir parte de sí misma no era una debilidad, sino una forma de encontrar fuerza. El vaquero escuchó con atención, comprendiendo cada palabra, y compartió a su vez recuerdos de su niñez y juventud, momentos en que se había sentido inseguro, días en que la soledad lo había abrumado, y cómo había aprendido a observar y reflexionar antes de actuar. Mientras hablaban, la tensión emocional crecía. No era una tensión desagradable, sino una sensación de profundidad, de que estaban tocando capas de sus vidas que normalmente no mostraban a nadie. Cada historia contada, cada silencio compartido, cada mirada intercambiada servía para acercarlos y al mismo tiempo desafiar sus propias emociones. Era un enfrentamiento consigo mismos tanto como con el otro,
enfrentamiento de recuerdos, de miedos y de vulnerabilidades que habían permanecido ocultos. En un momento la mujer se sentó en una roca cercana al río, dejando que el sonido del agua fluyera entre sus palabras. Hay momentos en que uno piensa que nadie podrá entender lo que siente, que la soledad es inevitable. Pero esta noche me has mostrado que es posible encontrar a alguien que escuche de verdad, sin juzgar, dijo con voz suave, casi un susurro. El vaquero se sentó a su lado a una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca como para compartir el espacio de la intimidad emocional. Lo mismo siento yo, respondió. Es extraño, pero siento que podía decir cosas que normalmente mantendría en silencio. Contigo, no siento necesidad de ocultar nada, aunque aún no te conozca por completo. Ese reconocimiento mutuo de vulnerabilidad creó un vínculo invisible, una especie de puente entre sus corazones y mentes. Por primera vez se sintieron seguros para explorar emociones que normalmente habrían mantenido escondidas. La tristeza, la nostalgia, la incertidumbre y, sorprendentemente, la esperanza. Era como si la noche misma los invitara a abrirse, a compartir y a comprender, sin miedo a la distancia o a los prejuicios. Mientras la conversación continuaba, ambos comenzaron a recordar momentos del pasado que les habían dejado huellas profundas. La mujer habló de un amigo cercano perdido durante su infancia, alguien que le había enseñado a observar el mundo con paciencia y a encontrar belleza incluso en lo inesperado. El vaquero recordó un día de verano en que había perdido algo importante para él, y cómo ese momento le había enseñado a valorar la conexión con los demás y a prestar atención a los pequeños detalles que podían cambiar la vida. Cada recuerdo compartido no solo revelaba su humanidad, sino que también fortalecía la comprensión que tenían del otro. No se trataba de juicios ni de comparaciones, sino de un reconocimiento de que, aunque sus vidas eran diferentes, sus emociones eran universales. La tristeza, la alegría, la soledad, la curiosidad y la esperanza eran sentimientos que los unían de manera profunda. A medida que la noche avanzaba, ambos comenzaron a explorar no solo recuerdos, sino también sueños y deseos. La mujer habló de su deseo de viajar sin miedo, de aprender de cada lugar que visitaba y de compartir momentos de comprensión con personas que realmente escucharan. El vaquero habló de su deseo de encontrar a alguien con quien pudiera compartir la vida, aunque fuera de manera simple, sin complicaciones innecesarias, solo con sinceridad y respeto. Fue entonces cuando ocurrió el momento más intenso de la noche, un silencio prolongado, donde ambos simplemente se miraron, sintiendo la presencia del otro de una manera que iba más allá de las palabras. No había necesidad de hablar. El entendimiento era mutuo y la tensión emocional alcanzó su punto máximo. Cada uno sentía el impacto de las historias y emociones compartidas, y al mismo tiempo la posibilidad de un vínculo más profundo que trascendiera la noche. Finalmente la mujer rompió el silencio con una frase simple pero cargada de significado. No todos los encuentros dejan una huella tan profunda. El vaquero asintió con los ojos brillando ligeramente en la luz de la luna. Gracias a ti por compartir tu mundo conmigo. Esta noche ha sido más importante de lo que puedo expresar. Se quedaron en silencio unos minutos más, simplemente disfrutando de la sensación de comprensión y cercanía que habían creado. La tensión inicial de la noche, la mezcla de curiosidad y cautela, se había transformado en un momento de conexión emocional intensa y significativa. Ambos habían enfrentado sus miedos y recuerdos, habían compartido sus vulnerabilidades y, al hacerlo, habían construido un vínculo que ninguno esperaba, pero que ahora parecía inevitable. Cuando la luz de la madrugada comenzó a aclarar el cielo, ambos se levantaron lentamente. No era un momento de despedida definitivo, sino una pausa en la que comprendían que la noche les había dado algo valioso, un entendimiento profundo del otro y de sí mismo. Caminando juntos por el sendero, a una distancia respetuosa pero cercana, se sentían conectados, preparados para lo que la vida aún les ofreciera, y conscientes de que lo compartido esa noche cambiaría sus vidas para siempre. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos de la mañana. La noche, con toda su intensidad emocional, lentamente se transformaba en un día tranquilo. El vaquero y la mujer apache caminaban juntos por un sendero cercano al río. Ya no como extraños, sino como dos personas que habían compartido algo profundo y significativo. La sensación de tensión que los había acompañado durante la noche se había convertido en una especie de serenidad, una comprensión silenciosa que los mantenía conectados mientras avanzaban por el paisaje abierto.
El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres. Los caballos pastaban tranquilamente en los campos cercanos, y el murmullo del río acompañaba cada paso de los dos caminantes. A pesar de la belleza del paisaje, ambos seguían sumidos en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que había ocurrido durante la noche anterior, y sobre cómo esa experiencia había cambiado algo en ellos. La mujer habló primero, con voz suave pero segura. «Esta noche me hizo darme cuenta de que incluso en la soledad uno puede encontrar conexión y comprensión. No siempre es fácil, pero ocurre en los momentos más inesperados». El vaquero asintió, respirando profundamente. Sí, lo sé. Yo tampoco esperaba que una sola noche pudiera traer tantas emociones y reflexiones. A veces creemos que la vida sigue igual, pero encuentros como este nos hacen ver que las cosas pueden cambiar, aunque sea un poco. Ambos caminaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad. No necesitaban palabras constantes. Cada gesto, cada mirada, cada paso compartido ya comunicaba lo que sentían. Era un entendimiento profundo, más fuerte que cualquier conversación casual, más valioso que cualquier promesa o declaración. Mientras avanzaban, la mujer comenzó a relatar más de sus experiencias, aquellas que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Habló de los momentos de alegría que había tenido viajando por el mundo, de los amaneceres que había visto en lugares desconocidos y de la forma en que había aprendido a encontrar belleza incluso en la rutina diaria. Cada palabra estaba llena de emoción y de reflexión, y el vaquero escuchaba con atención, reconociendo la profundidad de cada pensamiento. El vaquero, a su vez, compartió recuerdos de su propia vida, historias que nunca antes había contado a nadie. Habló de su infancia en la granja, de los días en que el trabajo parecía interminable y de los momentos en que la naturaleza le enseñaba lecciones de paciencia, observación y respeto. Habló de sus miedos y de sus sueños, de las veces que se había sentido perdido y de cómo había encontrado fuerza en las pequeñas cosas, en las personas que mostraban bondad y en los momentos de silencio compartido. Ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos y culturas eran diferentes, la soledad, la necesidad de comprensión, la esperanza de encontrar momentos de conexión genuina, todo eso los unía de manera silenciosa pero poderosa. Era como si la vida hubiera diseñado ese encuentro para enseñarles algo importante sobre sí mismos y sobre el valor de compartir emociones auténticas. En un claro cercano al río se detuvieron a descansar. El sol comenzaba a calentar ligeramente la tierra y los sonidos de la naturaleza llenaban el aire. La mujer observó el río, dejando que su reflejo se mezclara con el agua. Creo que esta noche nos enseñó algo que a veces olvidamos, que la empatía y la comprensión pueden cambiar nuestra manera de ver la vida, incluso si solo es un poco. El vaquero miró el agua también, asintiendo lentamente. Sí, y que a veces basta con estar dispuesto a escuchar y compartir, sin esperar nada a cambio. Esa disposición crea puentes invisibles entre las personas y nos hace más humanos, más conscientes de lo que realmente importa. Ambos permanecieron en silencio unos minutos, disfrutando de la sensación de calma y de la belleza del amanecer. No había prisa, no había necesidad de apresurarse. La vida parecía haberse detenido solo para ellos, ofreciendo un espacio seguro donde podían reflexionar, compartir y conectar de manera profunda. No por curiosidad, sino por un deseo genuino de entender más. ¿Crees que estos momentos que compartimos pueden cambiar algo en nosotros a largo plazo? El vaquero sonrió suavemente. Creo que sí. No siempre es algo evidente de inmediato, pero los momentos que nos tocan el corazón, los que nos hacen sentir y reflexionar, siempre dejan una marca. Tal vez no lo veamos hoy, pero lo sentiremos en decisiones futuras, en la forma en que tratamos a otros y en cómo enfrentamos la vida. Ella asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sintió que esa noche no solo había sido una experiencia emocional intensa, sino también un aprendizaje mutuo, una oportunidad de crecer y de descubrir aspectos de sí misma que normalmente mantenía ocultos. Al mirar al vaquero percibió una calma nueva en él, una apertura que hacía tiempo no veía en nadie más. Caminando nuevamente por el sendero, comenzaron a hablar de sus planes y sueños para el futuro. La mujer compartió su deseo de seguir explorando lugares desconocidos, de aprender de cada experiencia y de encontrar momentos de conexión sincera con las personas que encontrara. El vaquero habló de su intención de prestar más atención a las pequeñas cosas de la vida, de valorar la compañía y la comprensión, y de mantener la apertura emocional que había descubierto gracias a la conversación de la noche anterior. A medida que la mañana avanzaba, ambos llegaron a un pequeño puente de madera sobre el río.
Se detuvieron a contemplar el reflejo del sol sobre el agua, el movimiento de los peces y el brillo de las hojas bajo la luz temprana. Era un momento simple pero lleno de significado. La mujer respiró profundamente, dejando que la frescura del aire y la calma del entorno llenaran su corazón. El vaquero también respiró hondo, sintiendo que la noche y la madrugada habían transformado algo dentro de él. La intensidad emocional que habían compartido, la vulnerabilidad que habían mostrado, y la conexión silenciosa que habían creado, todo eso lo hacía sentir diferente, más consciente, más abierto. Ambos permanecieron un momento en silencio, disfrutando de la sensación de cercanía sin necesidad de palabras. Era un entendimiento que iba más allá del lenguaje, un reconocimiento mutuo de que habían compartido algo especial, algo que probablemente no olvidarían nunca. Finalmente la mujer se volvió hacia el vaquero con una mirada que mezclaba gratitud y respeto. Gracias por caminar conmigo esta noche y esta madrugada. No todos los encuentros dejan una impresión tan profunda. Creo que recordaré este momento por mucho tiempo. El vaquero asintió, con una sonrisa tranquila. Yo también. Gracias a ti por compartir tu tiempo y tu mundo. Ha sido un regalo inesperado pero muy valioso. Ambos se quedaron unos instantes más en el puente observando el río y la luz del sol que comenzaba a inundar la llanura. Era un momento de cierre pero también de continuidad. Sabían que sus caminos podían separarse, pero que lo compartido esa noche y madrugada permanecería con ellos influyendo en sus vidas y en la forma en que verían el mundo. Cuando finalmente decidieron continuar su camino, caminaron en direcciones opuestas pero con pasos llenos de seguridad y paz. La mujer apache avanzaba hacia los senderos que la llevarían a nuevas aventuras, con la certeza de que había encontrado un momento de comprensión y conexión genuina. El vaquero regresaba a su cabaña, llevando consigo un sentimiento de plenitud y un aprendizaje sobre la importancia de la empatía, la escucha y la apertura emocional. Mientras se alejaban, cada uno llevaba en su corazón un recuerdo que no desaparecería. La sensación de haber sido comprendidos, de haber compartido emociones profundas y de haber enfrentado sus propios miedos y vulnerabilidades con alguien que, aunque distinto, los entendía de verdad. La experiencia los había transformado, dejándolos más conscientes de sí mismos y más preparados para enfrentar la vida con apertura y respeto. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, iluminando la ciudad y los campos alrededor. La brisa de la mañana traía consigo un aroma de tierra fresca y flores silvestres, recordando a ambos que, aunque los caminos de la vida podían separarlos, siempre habría momentos de conexión y comprensión que dejarían huella en sus corazones. Mientras la ciudad despertaba, el vaquero y la mujer siguieron sus caminos, pero con la certeza de que aquella noche y madrugada habían sido especiales. No había necesidad de promesas ni de compromisos. La experiencia misma era suficiente, porque los momentos que tocan el corazón y despiertan emociones profundas tienen un poder que ninguna palabra puede igualar. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que habían compartido. La importancia de la comprensión, la fuerza que nace de la vulnerabilidad y la belleza de la conexión humana. Esa noche y madrugada habían marcado un antes y un después en sus vidas, enseñándoles que incluso en la distancia, incluso en la diferencia, la empatía y la sinceridad podían crear lazos duraderos que iluminaran el camino hacia el futuro.